Muy bien, chicos, hemos hablado de las dos primeras reglas, ¿no es cierto?, del verbo como tal, ¿no? Hemos hablado de los verbos acabados en cual, que utilizan dos tipos de modelos, y también del pretérito perfecto en el uso de verbos compuestos. Ahora vamos a hablar del modo imperativo, pero para hablar del modo imperativo, chicos, tenemos que recordar los modos anteriores del verbo. El verbo tiene tres tipos de modos, ¿no? El modo indicativo, el cual se refiere a hechos reales. Por ejemplo, yo puedo decir, Anita repartió un gran queque, por ejemplo, ¿no es cierto? Indicativo, ¿por qué? Porque de alguna manera me está hablando de una acción real. También encuentro el modo subjuntivo, que expresa una acción posible de deseo, de temor. Por ejemplo, ojalá Vanessa no baile para Jesús. Eso es subjuntivo. Siempre está, ¿no es cierto?, en referencia a ojalá. Y el modo imperativo, que es el que vamos a ver ahorita, manifiesta siempre súplicas, mandato o ruego. Por ejemplo, apaga la luz, estudien todos, caminad a prisa, por ejemplo, ¿no? Ahora, el modo imperativo, así como manifiesta súplicas, mandato, ruego, ¿no es cierto?, indica mandato o pedido para la realización de una acción, ¿correcto? Las únicas formas imperativas propiamente dichas son las referentes a la segunda persona, ¿correcto? Porque las demás conjugaciones son tomadas del presente del modo subjuntivo. Esa es una regla. O sea que las únicas formas imperativas propiamente dichas son las presentes en la segunda persona, ¿ya? Porque las demás son conjugaciones del presente del modo subjuntivo, ¿no? Entonces, lógicamente que aquí ya cambia de modo imperativo, pasa a modo subjuntivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el verbo hacer, ¿no? Presente el subjuntivo, ¿no? Subjuntivo y cómo cambia el imperativo, ¿no? Por ejemplo, haga, hay que recordar que no hay primera persona singular. Sería hagas, y está mal, ¿no? Por ejemplo, hagas, ¿no es cierto?, haz, imperativo, ¿no? Mandato. Haga, por ejemplo, y haga, ¿correcto? Imperativo. Hagamos, ¿no es cierto?, y hagamos, por ejemplo. Hagáis, ¿no es cierto?, y haced, ¿no? Mandato. Hagan y también hagan, ¿no es cierto? En este caso, profesor, ¿no es cierto? A ver, una pregunta, profesor. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre el modo del presente subjuntivo y el modo del imperativo? Es importante recordarles que pasa del presente subjuntivo al imperativo solamente cuando está en segunda persona. Si no, no tiene razón de ser. Cambia el modo como tal, ¿correcto? Ya saben. O sea, lo importante de esta regla es recordar lo siguiente. Es que recuerdes que la mayoría de verbos del modo imperativo se registran en la segunda persona, ¿correcto? Se registran en la segunda persona. Y de alguna manera destaca el mandato, el orden, ¿no es cierto? Porque de alguna manera busco que la persona a la cual yo estoy emitiendo el mensaje responda o accione o de alguna manera haga algo, ¿cierto? Entonces pasa del presente subjuntivo al imperativo, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, otra cosa muy importante que hay que recordar es sobre el gerundio. Muchos reconocen al gerundio con las terminaciones ando, endo y yendo, ¿ya? Pero el gerundio, hay que recordar que el gerundio son las formas que ostentan las terminaciones ando, endo, como en amando, teniendo, partiendo. El gerundio tiene la capacidad de funcionar como adverbio, ¿correcto? Tiene la capacidad de funcionar como adverbio. Hay que recordar, chicos, y eso es muy importante, que el adverbio es un modificador. Puede modificar al verbo, puede modificar al adjetivo y también puede modificar al mismo adverbio, ¿correcto? Por ejemplo, miremos por acá, ¿no es cierto? Dice acá lo siguiente: es un verboide, gerundio, que cumple la función de adverbio. Pasa la vida llorando, ¿no es cierto? Hay que recordar que pasa es verbo y llorando es verboide.
¿Por qué es verborio? Porque es un adverbio, porque está modificando o de alguna manera está dando una cualidad de qué. Está dando una cualidad del nombre, del sustantivo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Adverbio. Ahora, ¿qué pasa con el gerundio? Si acompaña a un verbo auxiliar, ¿no es cierto? Un verbo auxiliar, ya sabemos que los verbos auxiliares son ser, estar, parecer y hacer, ¿no es cierto? Verbos auxiliares. Se une a este para formar un verbo compuesto. Por ejemplo, mira, está llorando su desdicha. Ya, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Forma un verbo compuesto, ¿no? Está llorando. Ya no es llorando su desdicha, nada más, ¿no? Está llorando el verbo compuesto, ¿por qué? Porque está utilizando, de alguna manera, una estructura compacta de un verbo más un adverbio, ¿no es cierto? O de un verbo más un gerundio, ¿no es cierto? Y estos dos elementos forman un verbo compuesto, ¿correcto? Esa es la regla del gerundio. Ahora, el gerundio, por si acaso, también puede formar perífrasis verbal, como el verbo conjugado. Por ejemplo, estoy progresando, estaré esperando. Por ejemplo, ¿no? También puede ser así. Eso es el gerundio. A ver, por ejemplo, chicos, ¿no? Acá dice, el uso del gerundio, es una regla, el uso del gerundio en función del adjetivo siempre ha sido criticado por la mayoría de puristas. Por ejemplo, yo no puedo decir encontré a los niños cantando. Esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Profe, ¿y por qué? Porque aquí cantando no está sirviendo como gerundio. Está sirviendo como adjetivo. ¿No es cierto? Encontrar a los niños cantando, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es decir encontrar a los niños que cantaban, ¿correcto? Esto sería lo correcto. ¿Ya? Eso es según la regla, ¿no es cierto? O sea que el profesor no está bien decir cantando, ¿no es cierto? O me encontré a los niños yendo, ¿no? Sino encontré a los niños que cantaban, encontré a los niños que caminaban, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces allí hay una corrección, ¿no es cierto? Hay que saber cuándo de alguna manera voy a utilizar el gerundio. Además, hay que recordar que acá el gerundio está funcionando como una preposición subordinada. ¿Por qué? Porque se antecede o está antecedida ¿de qué? De una preposición o de un verbo, perdón, de un pronombre relativo a veces, ¿no es cierto? Entonces, ya sabes que esa función se debe cumplir también, ¿no? Otra cosa, chicos, que también hay que hablarles a ustedes, aparte de hablar de la segunda parte de lo que es el gerundio, sería el participio, ¿no es cierto? Por ejemplo, el participio presenta una terminación regular y otra irregular, ¿no es cierto? Por ejemplo, participio regular hado, ido, ¿no es cierto? Irregular toso y cho, ¿no? Por ejemplo, amado, temido y partido, eso es regular, y roto, irregular, impreso, ¿no es cierto? Irregular y dicho, irregular. Ahora, así como el gerundio, chicos, el participio, ¿no es cierto?, cumple las siguientes funciones. Forma parte de una perífrasis verbal con los verbos auxiliares haber, como hacer, ¿no? Ha impreso, había amado, hemos hecho, soy adorado, fuimos aclamados, son olvidados, ¿no? Puede ser adjetivo también el participio. Las amadas tutoritas, ¿no es cierto?, son muy eficientes, por ejemplo. Puede ser también sustantivo, ¿no es cierto? Los olvidados tendrán una recompensa divina. Y puede ser adjetivo, puede adquirir morfemas de género y número que se comportan como el adjetivo y el sustantivo, ¿correcto? Otra cosa importante que quiero decirte sobre el gerundio, ya hablamos del participio, ahora volvemos al gerundio, es que el gerundio puede servir como circunstancial, ¿no es cierto? Puede servir como, ¿no es cierto?, el objeto circunstancial, ¿no es cierto? Por ejemplo, llorando, circunstancial de modo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cantando, circunstancial de modo. Por ejemplo, corriendo, circunstancial de modo. Pues solo sea que, por lo general, el gerundio sirve como objeto circunstancial, correcto. Puede servir como objeto circunstancial. ¿Ya, chicos?